Privado de Competitividad, el señor Álvaro Cubas. Vamos a saludar en primera instancia, señor Álvaro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecido por la invitación. Efectivamente, señor Álvaro y amigos de Sol TV, a ver, les comento, aún no se amplía, ¿no?, el reinfo, pero cabe señalar que esto se va a dar así, ya lo ha dado a conocer entre bambalinas el ministro de Perdón, Economía. he perdido Perdón, el audio, creo, no llego a escucharlo. sí, a ver, no sé si me puede escuchar, por favor, a ver. Ahora sí. Sí, ahora sí, lo tenemos. El ministro de Energía y Minas, el señor Jorge Montero, mencionó de que podría, ¿no?, de manera condicional, podría ampliarse el reinfo hasta fin de año. Sin embargo, entra a tallar también aquí una polémica con respecto al reglamento de la ley número 32.213 que tiene que ver con el reinfo por herencia. Atención a ese término, reinfo por herencia. ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene? ¿Favorece o Sí, no? ¿Favorece o no a los mineros informales, artesanales? Señor Álvaro, por favor, coméntenos en primera instancia qué significa esto, el reinfo por herencia. sí, lo que ha sucedido es que en el 17 de mayo, ¿no?, se aprobó el reglamento. eh, Perdón, disculpa, ¿siento un eco? Mm, se- Bueno, disculpe. Lo que mencionaba es que se ha aprobado el reglamento de la ley 32.213, ¿no?, que es la que ha ampliado el registro de reinfo hasta junio del 2025. Correcto, Y sí. dentro de sus disposiciones se encuentra este reinfo hereditario, ¿no?, que en términos simples lo que hace es habilitar la transferencia de la titularidad por sucesión. Es decir, si un titular registrado fallece, los herederos pueden participar en el proceso, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que la sucesión se encuentre en registros públicos y que exista una constitución de persona jurídica para todos sus herederos. Ok, Entonces, ¿qué sucede? Lo importante de estas dos condiciones es que ninguna de estas pone el avance del titular. O sea, no te dice si el titular tiene que estar activo, vigente, suspendido, en qué nivel de avance debe estar su formalización, qué estudios ambientales debe tener. Entonces, obviamente, esto es una continuidad y legitimidad de la informalidad. sí, en realidad la pregunta y a su posición, señor Álvaro, esto favorece en todo caso a la informalidad de los mineros. Exactamente, ¿no? Esta es una medida que normaliza la herencia más bien de la informalidad, Claro. ¿no? Lo que está haciendo es perpetuar un modelo que no tiene incentivos reales en la formalización. Por ejemplo, en un último reporte del Ministerio de Energía y Minas mencionó que el proceso de formalización en la REINFO dura más de 4 años. Actualmente, si uno ve los datos, el total de personas registradas en el REINFO, el 75% está suspendido. Entonces, cuando uno compara con otros países que quizás tienen plazos de formalización menores, de 2 años, como Colombia, ¿no? Ve que en términos de cumplimiento de hitos están más programados, ¿no?, que en el caso de Perú, que se sigue ampliando, y encima hay una intención de ampliar más este registro. O sea, observa en realidad que no hay un beneficio concreto de esta situación, porque vemos también un dato adicional. En los últimos 5 años, la minería informal, ilegal, ya ha representado casi el 50% del total de oro exportado, frente a lo que representaba en el 2019, que era el 30-35%. O sea, obviamente hay un crecimiento desmedido,
que obviamente estas propuestas, estas promulgaciones que ha hecho el Estado en los últimos años, no ha abogado por reducirla. Sí, en efecto. Ahora, pero lo que menciona el ministro de Energía y Minas es totalmente lo contrario a lo que estamos dialogando, Álvaro. Él menciona de que esta medida es para ordenar a los mineros artesanales y que se elimine, más que todo, la minería ilegal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Me imagino que no. Nosotros, nosotros, claro, desde el CPC consideramos que esta medida en realidad no, o sea, no hay una conexión, ¿no? Así es. Un origen de reducir la informalidad con una ampliación de un registro, ¿no? Que como estamos viendo, gran parte de los miembros están suspendidos en un contexto alto de criminalidad, en un contexto alto de crecimiento de la minería ilegal, cuando en contraste la actividad minero formal, ¿no? Que es la que genera recursos, la que da empleo, Sí, la que te da el cano a la municipalidad para que haga las obras que queremos, esa está entrampada, entre otras cosas, con la tramitología. Los permisos que demoran una eternidad. O sea, y estás poniéndole trabas o haciendo quizás mejoras para poder mejorar ahora, este proceso a la actividad minera normal, más bien perpetuando un sistema que no te da resultados. correcto. Y Entonces esto, no hay conexión entre lo que funciona. sí, y esto también genera de que el proceso de formalización minera sea interminable, porque es por herencia. Exactamente, exactamente. No hay. Si esto estuviera acompañado eh, de esta herencia, que se vinculara a compromisos, que se viera avances, o sea, otros requisitos adicionales que muestren que el titular ha cumplido ciertas etapas del proceso, uno podría decir, bueno, hay un avance, se podría dar, que igual no es del todo dado, porque obviamente estamos hablando de un permiso, ¿no? Y un permiso obviamente tiene que cumplir requisitos del titular. O sea, es muy personal, muy individual, ¿no? Pero considerando unos ajustes se podría plantear bien. Pero así como tal es una perpetuidad de la informalidad. Sí, en realidad por donde se lo mire, porque hay muchos especialistas que mencionan y se hacen las siguientes preguntas, amigos televidentes. Álvaro, ¿qué pasa con ese minero que ha estado trabajando en un lugar y luego empieza a continuar esto por herencia, como si fuera un derecho sucesorio? Entonces, es allí el problema, ¿no? No sé cómo ha podido plantear, o quizás no hay buenos asesores en el Ministerio de Energía y Minas para darle la estrategia idónea al ministro de este sector. Exacto. Esto ya responde a que no hay una estrategia clara de atención al problema. No, por ejemplo, sin irnos muy atrás hace unas semanas, con el problema de toque de queda en Pacas. El planteamiento inicial era un toque de queda general. Pero ¿qué pasa? También estás afectando a la actividad minero formal, ¿no? Al minero formal, al artesanal, al pequeño. Lo estás afectando. Le quitas su posibilidad de ingresos, afectas la economía local, no generas atención, ¿no? A las comunidades locales que de manera indirecta Ajá. dependen de esta actividad minera. Ah, Tú pones la bandita y atacas a todo. Y no es la solución. sí, efectivamente, no es la solución. Finalmente, Álvaro, el tiempo nos gana. ¿Qué se necesita puntualmente para que el reglamento sea eficiente? Bueno, entre las cositas que hemos conversado, la primera, el tema de la herencia, si se va a sostener, ¿no? Que ese no debería existir, pero si se va a sostener, debería estar condicionada a un nivel mínimo de avance en la formalización del titular, ¿no? Ah, ok, Como lo que estábamos conversando, que se vea que se haya cumplido etapas del proceso. en efecto. Posteriormente también es importante de que exista un plazo ya establecido y fijo para concluir la formalización. Por ejemplo, 2 años para que el heredero, supongamos, o el titular, yendo ya a otro lado para el tema del reinfo, se culmine el plazo. Si no, se cancela de forma automática si no cumple los requisitos, ¿no? Esos son los puntos claves, porque ya alargar medio año más, ¿qué va a impedir que no se alargue otro medio año más?
y no vayamos hasta junio del 26. Porque no hay una estrategia clara. El tema es, ya desde ahorita, viendo los datos, viendo los resultados, viendo el escalamiento que tiene la minería ilegal y también las consecuencias claras, como la criminalidad que genera, Sí, va a uno incrementar. debe decir, hay que cortar el problema y pausarlo acá. ¿Y cómo lo pausas? Poniendo reglas claras para formalizar un sistema que hasta ahora no ha funcionado. Sí, y eso es lamentable. Hasta el momento no hay ninguna estrategia clara, ordenada, esa es la palabra, ordenada, que genere el proceso de formalización y que no haya trabas burocráticas. Álvaro, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Me gustaría conversar ampliamente, sin duda lo vamos a hacer en otra oportunidad. Muchas gracias por dar tu opinión, tu punto de vista aquí en Sol TV en edición de la mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un Gracias, abrazo. estuvo Álvaro Cubas, economista.